Mayoría absoluta de la derecha en Japón y la primer ministro avanza una alianza estratégica con proyección sin límite junto a Estados Unidos. El objetivo, relanzar la economía de Japón, pero hay enormes retos. Vamos a hablar de todo ello. La primera ministra de Japón ha alcanzado un éxito incuestionable en las elecciones, mayoría absoluta. Y además, en un mensaje en las redes sociales, esas que quiere prohibir aquí el amigo Sánchez, ha dicho que su posición con Estados Unidos es de una alianza estratégica sin límites. Vamos a ver de qué está hablando y vamos a entender qué es lo que hay detrás. Acompáñame. En un mensaje de las redes sociales, la primera ministra Sanae Takaichi ha dicho al presidente Trump que está muy agradecida al presidente Trump por sus palabras de apoyo. El presidente Trump claramente ha apoyado su candidatura como una líder y cito que es una persona que es muy importante para el futuro de Japón. Ha mostrado ser una líder fuerte y poderosa que realmente quiere a su país y espera poder llevar a cabo una alianza muy potente con Japón. Eso es lo que decía el presidente Trump. ¿Qué es lo que dice la primera ministra Takaichi tras su victoria incuestionable? Estoy muy agradecida al presidente Trump por sus agradables palabras y lo que busca es visitar a la Casa Blanca en primavera para poder llevar a cabo su trabajo y estrechar los lazos, fortalecer la alianza entre Japón y Estados Unidos. Esa alianza y amistad que están construidas sobre una base de confianza y de cooperación muy cercana y su potencial es ilimitado. Efectivamente, aquí lo que la primera ministra de Japón está diciendo claramente es que su posición con respecto al presidente Trump y con respecto a Estados Unidos es absolutamente incuestionable, que lo que busca es una alianza muy potente que está basada en apoyo financiero, económico y, por supuesto, comercial. Muy importante. Pero la primera ministra de Japón se enfrenta a un montón de retos y sorprenden en muchas cosas las propuestas económicas. Vamos a ver algunas de ellas. Ya hablamos sobre la peligrosa decisión de intentar subir a la vez los gastos y tener una política ultra keynesiana. Y eso ha tenido un efecto muy relevante en los mercados. Acompáñame. Efecto número 1. La moneda de Japón ha tenido un desempeño absolutamente atroz con respecto al dólar. No hay más que ver su desplome en los últimos 5 años después de haber tenido una estabilidad relativamente importante. Ese desplome viene de algo que me parece que es importante que entendáis. Empecemos, ¿no? La deuda de Japón es una deuda absolutamente brutal. Japón tiene una deuda bruta sobre Producto Interior Bruto que supera el 240 sobre PIB. ¿Qué es lo que sabemos también sobre las expectativas económicas? En cuanto a crecimiento, Japón ha reflejado un crecimiento muy pobre y además se espera que se mantenga en estancamiento en los próximos 3 años, con un desempeño entre 2019 y 2026 prácticamente plano. ¿Cuál es el problema? El problema es que durante un montón de tiempo lo que era una política que mantenía al país con un desempleo muy bajo, fijaos, 2,4, 2,5%, y con un presupuesto que a pesar de tener un fuerte déficit, fijaos el nivel de déficit, menos 6, menos 4, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3,9, menos 2,9, es decir, se espera fuertes déficits todavía, es decir, más deuda. A pesar de eso, bueno, pues la economía se
mantenía relativamente estable porque no había, muchos te lo decían, no había inflación. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que en los últimos años de una inflación muy controlada, desde el COVID, lo que han hecho esas políticas ultra keynesianas ha sido generar una elevadísima inflación y desde luego una elevadísima inflación para un país que tiene una población envejecida y una población que decrece. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Estamos hablando de una inflación acumulada de más del 11%. Claro, comparado con Europa, un 25, 24%. En el caso de España también, 24,8%, parece poco. En cualquier caso, se espera una reducción de esa inflación con las políticas de Takaichi. ¿Y qué es lo que ha ocurrido entonces? Pues que claro, al tirar la inflación de manera tan importante, también se ha disparado la rentabilidad y los tipos de interés. ¿Y cuál es el problema? Pues aquí tenemos un problema importante. Lo que ha ocurrido es que la rentabilidad exigida a los bonos de mayor duración de Japón, tanto de 10 como de 30 años, pues resulta que se ha disparado. El mercado no se cree que vayan a controlar la inflación y no se cree que vayan a reducir sus enormes riesgos fiscales y por lo tanto exige cada vez más por esa gigantesca bola de deuda y por el aumento de endeudamiento. Importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? A medida que va subiendo la rentabilidad exigida al bono de Japón y se reduce ese incentivo que existe en el mercado a tomar lo que se llama carry trade, que son posiciones en yenes para financiar otros activos, que es lo que lleva a una gigantesca volatilidad en el mercado. Primero, Japón es un gran comprador de deuda de los países desarrollados. Al aumentar la rentabilidad exigida a sus propios bonos, la búsqueda de un poco de rentabilidad, de un poco de tipo de interés, de un poco de cupón en los bonos de otros países desaparece. Por lo tanto, reduce su demanda de bonos, por ejemplo, de la eurozona, etcétera, también de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre a la vez? Los inversores que tomaban grandes posiciones en yenes para financiar posiciones en otros activos se encuentran con un agujero en la izquierda y un agujero en la derecha. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se va rompiendo ese carry trade del yen. Adicionalmente, Japón se encuentra con el problema de que cada vez los intereses por coste de la deuda son mayores a pesar de que tiene bajos tipos de interés. Fíjate qué cosas. Porque todos esos que te hablan de el milagro keynesiano de disparar la deuda y el gasto público y no pasa nada, lo que nunca te dicen es que pasa mucho. Pasa que aunque tengas una economía rica y potente con un banco central muy saneado y muy sólido y además, y esta es la parte que nunca te cuentan los que dicen que Japón es un ejemplo para el resto del mundo, Japón es un gigantesco importador de reservas de dólares. ¿Por qué? Porque es una economía muy exportadora. Esto no te lo dicen nunca. Claro, lo que ha permitido durante tantos años a Japón mantener una posición que podríamos considerar en muchos casos de insostenible en cuanto a deuda ha sido la gigantesca entrada de reservas por dólares de exportaciones. Eso nunca te lo dicen los ultra keynesianos que te intentan vender que Japón es un ejemplo. ¿Y por qué es un ejemplo? Es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Porque si una economía rica, con trabajadores muy responsables y extremadamente dedicados a sus empresas, con un enorme potencial exportador, si una economía con esos factores se encuentra con que se dispara la rentabilidad exigida para sus bonos, se reducen los salarios reales, empeora la situación de los ciudadanos con un nivel de inflación al que no están acostumbrados y que les hace empobrecerse y además su moneda va perdiendo posiciones y se debilita brutalmente con respecto al dólar, resulta que todos esos que te dicen que no pasa nada, sí que pasa y que pasa un montón. Vamos a recuperar qué es lo que pasa. Empecemos. Lo primero es la inflación, ¿no? Lo que ha pasado es que, amigos, disparar el gasto público, disparar los desequilibrios fiscales, etcétera, en el momento en el que se empieza a reducir esa enorme entrada de dólares que mitigaba
el efecto inflacionario del aumento de la cantidad de dinero, ¿qué es lo que ha pasado? Que la inflación se ha disparado en Japón, ¿de acuerdo? Y es muy importante eso, ¿por qué? Porque los japoneses están acostumbrados a una economía en la que la inflación esté controlada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Empobrecimiento, pérdida de los salarios reales y además un empeoramiento generalizado de las condiciones de vida de los ciudadanos. Esto, consecuencia directa de disparar el gasto público, disparar los desequilibrios fiscales, justo a la vez que se reduce la entrada de dólares y por lo tanto las reservas que permiten que la capacidad del yen de mantener su poder adquisitivo se mantenga. A ver si lo entendéis. Imprimir dinero, yenes, si estás recibiendo un tsunami de dólares, pues obviamente tiene un efecto que es negativo a largo plazo, deuda, déficit, etcétera, pero no es brutalmente inflacionario siempre que esa gigantesca entrada de dólares esté balanceando la brutal creación de dinero artificial. Es decir, si tú eres una economía que recibe muchísimos dólares, en realidad la creación de nuevo dinero por aumento de gasto público no es tan elevada y por lo tanto la velocidad del dinero y las reservas que tiene el Banco Central y la economía permiten que no haya el aumento inflacionario que se hubiera dado si esta locura keynesiana la hubiese llevado a cabo un país que no solamente tiene esa gigantesca entrada de reservas en dólares, sino que además, como son los casos de tantos europeos, encima lo que tienen son un gran déficit, tanto fiscal como comercial. Bueno, todo eso es importante. Volvamos. Inflación. Fuerte aumento de la deuda. Una moneda que se ha desplomado, está a mínimos de 40 años, que se dice pronto, con respecto al dólar. Hasta el punto que se ha hablado de que el dólar tenía que rescatar al yen, para que luego digan estos que la desdolarización, pues resulta que no es desdolarización. Y luego unas expectativas que en cuanto a, vamos a ver, tipos de interés, mantiene tipos de interés significativamente más elevados de lo que se suponía que podía asumir la economía japonesa, un nivel de déficit muy elevado y además con visos de reducirse muy poco, una tasa de paro que aunque es muy baja, la tasa de paro más baja del mundo, ojo, lleva en estancamiento bastante tiempo. Es verdad que la población de Japón decrece y envejece, pero entonces debería bajar muchísimo más la tasa de paro, ¿ok? Y por supuesto, una inflación que ha aumentado de manera muy significativa y que no parece controlarse como debería, con un crecimiento muy pobre. Bien. Y claro, la rentabilidad exigida a los bonos se ha disparado, aunque se ha moderado ligeramente ante las elecciones, obviamente eso es un riesgo. Es decir, Japón se enfrenta a un entorno absolutamente histórico. La primera ministra de Japón tiene que llevar a cabo una reducción de impuestos que lo que haga es que se fortalezca el crecimiento, la inversión y el consumo. A la vez tiene que controlar el déficit, lo cual le llevará a generar algún tipo de reducción significativa de los gastos públicos y a la vez tiene que dar una señal inequívoca de confianza a los mercados para que el yen se estabilice y por lo tanto también se estabilice la deuda y los niveles de rentabilidad exigida a los bonos. No es una cuestión que sea irrelevante. Una moneda que va perdiendo valor tanto como lo está haciendo el yen en un país rico, lo que es la demostración de un default, de un impago implícito, ¿de acuerdo? Es una demostración de la pérdida de confianza en la credibilidad crediticia del país. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Todos esos que te dicen que aumentar la cantidad de dinero no importa, porque es irrelevante, porque no pasa nada, porque fíjate en Japón, pues fíjate en Japón.
Porque si un país que es líder mundial en atracción de reservas en moneda extranjera por ser gran exportador, que además es una economía muy rica y además es una economía muy ahorradora. Si un país con además una fortaleza increíble en su tejido productivo, con esos factores, se encuentra con la situación que acabamos de describir, inflación persistente, empeoramiento de salarios reales y de las condiciones de vida para los ciudadanos y además aumento brutal de deuda, empeoramiento de las expectativas de crecimiento y además una rentabilidad exigida a sus bonos que no para de subir. Si eso le ocurre a Japón, vuelvo a repetir, economía rica y que recibe una gigantesca cantidad de dólares por reservas de exportaciones, imagínate si se le ocurriese copiar esas políticas a los desorientados que no tienen ni una economía rica, ni la capacidad exportadora que tiene Japón, ni el valor añadido de sus empresas, ni la responsabilidad de sus trabajadores, ni la capacidad de ahorro y de entrada brutal de reservas que tiene Japón. Imagínalo. Que no te engañe.